Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Vamos a hablar hoy sobre una cuestión, sobre el coche eléctrico y cómo puede tener una buena aceptación y a su vez hacer una propia burbuja. Parece increíble, ¿verdad? Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno. No llevamos tanto tiempo con el coche eléctrico para empezar a oír hablar ahora de burbuja, de la burbuja del coche eléctrico. ¿Por qué estoy utilizando esta expresión tan fea, tan malsonante? Pues porque en definitiva es lo que es una burbuja. Y es que vamos a ver lo que está ocurriendo en Noruega, concretamente el caso de Noruega, donde ahora mismo tenemos una penetración del coche eléctrico tal que el 97% de los coches vendidos actualmente en Noruega son enchufables, de una u otra forma. De ese 97%, pues hay que decir que los coches eléctricos ya están ocupando el 80% del total de las ventas y con un índice de penetración bastante curioso porque los números de 2021 estaban a 65%. Así que 65 en el 21, 80 en el actual del vehículo eléctrico, 97 en enchufables. Digamos que la penetración es muy buena. Así que, ¿dónde está el problema? Si tenemos una buena penetración del vehículo eléctrico, que es, por otra parte, lo que Europa quiere, pues ¿dónde está el problema? El problema viene en que se está incentivando a que el consumidor se dirija a este producto, al eléctrico, bueno, al enchufable, vamos a decir, ¿no? Entre híbrido, enchufable y eléctrico, ahí estaba la cosa, 97%. Y claro, se está motivando al consumidor. ¿Cómo se está motivando? Pues como te imaginas, por un lado se está retirando el IVA, un IVA que corresponde al 25%, así que no está nada mal, ¿eh? Pero es que la cosa no queda ahí, porque en Noruega tenemos un impuesto al CO2 y cuando compras un vehículo eléctrico, dado que no emite CO2, pues también te ahorras ese impuesto. Con lo cual, en Noruega, cuando compras un coche eléctrico ahora mismo, estás exento de pagar 2 impuestos. Así que la cosa va estupendamente. También va la cosa que está dejando un agujero en la caja estatal, con tanta ayuda y tanta subvención al coche eléctrico. Está dejando un agujero ni más ni menos que de 1.878 millones de euros. Agujero en la caja estatal de todos esos miles de millones. Así que la cosa pues no va entonces como la seda. Sí, estamos consiguiendo que la gente compre coche eléctrico, pero a golpe de dinero. Claro, y entonces ocurre una cosa, cuando un producto, en este caso el coche eléctrico, cuando hay un nicho concreto del mercado que está dejando un agujero en el estado de esta magnitud, pues corrígeme si me equivoco, pero esto se llama burbuja, la burbuja del coche eléctrico en este momento. Y claro, se están tomando medidas. Noruega toma medidas. Primera medida, se le devuelve el IVA. Pero no a todos. Se devuelve el IVA en vehículos a partir de 50.000 euros, en el equivalente. 500.000 coronas, creo recordar, equivalente a 50.000 euros. Se devuelve el IVA que ya tienes que pagar cuando te compras un vehículo. Pero bueno, hay muchos coches por debajo de 50.000 euros. O sea que todavía la cosa da gusto. Y segunda medida, vehículos de segunda mano se les añadirá un impuesto. Así que bueno, ya tenemos aquí un par de impuestos dirigidos al coche eléctrico, una vez que se están dando cuenta en Noruega de cómo está la cosa. Pero es que en Suiza se están tomando medidas también y en este caso se retiran las ayudas a los híbridos enchufables. La cosa no queda en Suiza, sino que también tenemos a Alemania. Alemania lo que ha hecho es lo mismo que Suiza, retira las ayudas a los híbridos enchufables, pero también estudia retirarla a los eléctricos en 2025. Así que ya tenemos por un lado Noruega, Suiza, Alemania, pero también tenemos otra serie de medidas, por ejemplo en Australia. Y es que en Australia se está metiendo un gravamen a la recarga eléctrica. Y si has empezado ya a maldecir o algo parecido, te voy a decir que esto se veía venir desde siempre. O sea, el vehículo eléctrico tenía que llevar un gravamen en la recarga por la sencilla razón de que los hidrocarburos ya están gravados. Y están gravados en torno al 40%, haciendo una media en cualquier punto del mundo donde vayas. Si hacemos una media sobre el 40% de gravamen,
que viene a ser un poco más alto en gasolina, un poco más bajo en gasoil, y según dicen anda por el 40%. Entonces es evidente que si cambiamos de combustible, pues gravamen tenía que llevar. O sea que de momento en Australia también andan por ahí las cosas y así están las cosas con el coche eléctrico y parece que se va extendiendo a nivel mundial. Con lo cual yo me hago la siguiente pregunta. ¿Realmente era necesario hacer una burbuja del coche eléctrico? Porque la burbuja no se ha hecho sola, o sea, son los gobiernos los que están incentivando a la compra. Compra de un producto que, como ya he dicho aquí muchísimas veces, a mi criterio, es un producto que todavía no está terminado, está a medio hacer. ¿Por qué? Pues porque vuelvo al principio de mercadeo que acudo siempre, y es que cuando un producto nuevo entra en el mercado, debe ofrecer mínimo lo que ya está ofreciendo los vehículos, cualquier producto que esté en ese nicho de mercado. Y a partir de ahí deberá ofrecer un valor añadido porque acaba de entrar. Entonces, si no añades nada nuevo, pues ¿para qué entras si ya tenemos producto en ese nicho de mercado? Esto lo digo siempre, pero es que no es un principio mío, que luego me encuentro debajo de los comentarios que si los vehículos eléctricos son maravillosos, que si yo no lo he probado, que si no tengo ni idea. Pero con todo y con eso y respetando esa opinión de quien lo escriba, pues resulta que no se ajusta al principio de mercadeo. ¿Por qué no se ajusta? Porque ya tenemos vehículos de combustión y resulta que los coches eléctricos a día de hoy, pues resulta que te vale más caro cuando lo compras, te ofrece menos autonomía a día de hoy y tardas mucho más en repostar combustible. Y por lo tanto es un producto que tendrá problemas a la hora de penetrar. ¿Qué ocurre? Como estoy metiendo a calzador un producto con problemas, un producto que no está terminado, pues tengo que convencer al usuario porque como estoy obligando en 2035 a que se retire la venta del vehículo de combustión, pues tengo que convencer a la gente. Pero habrá otra forma de convencer mejor que tener un producto terminado. Entonces, Miguel, es muy fácil decir, pero si el producto no está terminado, para eso tenemos al gobierno en cada nación, en cada país. ¿Qué significa gobernar? Gobernar significa dirigir, conducir, en definitiva. Pues eso es lo que hay que hacer, no es decir un impuesto por aquí, un tal por allá. No, lo que tiene que hacer un gobierno es gobernar, dirigir, conducir. ¿Esto qué es? Esto es analizar el origen del problema. ¿Dónde tengo el problema? Pues tengo un problema en que necesito una nueva tecnología para eliminar la emisión de CO2 y resulta que lo que tengo está a medio hacer. Bueno, pues voy a incentivar que se acelere su producción, pero no obligando a que compre el que tiene que comprar, que es el cliente final, sino motivando al fabricante a que llegue a conseguirlo. Es decir, que el fabricante se vaya ajustando a que en 2035 no se va a vender el de combustión, pero que no lo haga a regañadientes. Entonces, voy a ayudar al fabricante. Y esto sí parece más de recibo, ¿no? Entonces, ayudamos al fabricante a que dé ese paso, pero además le exijo una serie de requisitos. Te vamos a ayudar siempre y cuando el vehículo que tú sustituyas de tus cadenas de producción de combustión a eléctrico reúna estos requisitos. Reúna unos requisitos de autonomía mínima que, como sabemos, recaen en la capacidad de la batería. Dichas baterías tendrán que ofrecer una carga más o menos rápida, con 4C estaría bien la cosa, que ya es una carga total en 15 minutos, y que no estoy hablando de ciencia ficción, es una cosa que si nos ponemos a hacerlo, lo tenemos. Entonces, con la batería sólida todo eso ya lo tenemos. Y la batería sólida, pues claro, lo mismo. Hablar ahora mismo de batería sólida es ciencia ficción, pero si las cosas se hicieran, ¿cuándo y cómo deben hacerse? Bueno, no vamos a entrar ahí. Ya hemos hablado aquí bastante del tema de la batería. Resumiendo las cuentas, lo que quiero decir es que no era necesario entrar en una burbuja del coche eléctrico. Ya tuvimos una burbuja parecida en España hace poco más de 10 años, y fue la burbuja fotovoltaica, la mal llamada burbuja fotovoltaica, que luego la gente que no sabe de lo que habla iba diciendo que es que la fotovoltaica no es rentable. Me decía a mí la gente, mis amigos, cuando tocabas el tema en la calle te decían esto: la fotovoltaica no es rentable, ¿no te acuerdas que el gobierno tuvo que retirar? Eso fue otra cosa, ni siquiera fue la fotovoltaica de autoconsumo. Lo que ocurrió ahí fue que se estuvo incentivando a la gente a instalar para inyección y resulta que tú inyectabas, vendías a la eléctrica y te lo pagaban con un precio de kilovatio por encima del precio de mercado. Si eso no es hacer una burbuja a conciencia, ya me contarás. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que un buen día llegó un gobierno y dijo: ¿pero esto qué es? Pero si además están garantizando 25 años por ley, esto es insostenible.
Y entonces, con carácter retroactivo, se retiró y desde entonces se le empezó a llamar burbuja fotovoltaica, a lo que fue un error logístico desde el principio. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Pues a quien quiera fabricar una burbuja. Pues esto del coche eléctrico me está pareciendo 3/4 de lo mismo. Y por otra parte, antes de encontrarme comentarios respecto al gobierno que hizo aquello de la burbuja fotovoltaica, cuidado porque la mayoría de los que creéis que fue determinado gobierno, resulta que esto viene de atrás, viene del anterior, de lo que la mayoría de la gente se cree. Y no quiero aquí hablar ni de unos ni de otros porque me da lo mismo, pero sí puntualizar que esto viene de más atrás, del dominio público o de lo que la mayoría de la gente se cree que viene de donde viene. Bueno, pues dicho lo dicho, así están las cosas con el coche eléctrico. Tenemos un producto que, a mi forma de ver las cosas, todo esto no hace más que darme la razón, en el sentido de que tenemos un producto que todavía está a medio hacer, en el sentido de que los usuarios no somos tontos. Si ya tuviéramos un producto que estuviera a la altura, lo compraríamos, porque ¿qué más me da comprar uno que comprar otro si voy a tener lo último, que es el coche eléctrico, que es más cómodo, que es más limpio, pero resulta que vale más caro, resulta que tarda mucho en repostar? En fin, pues ¿qué quieres que te diga? Al final hay que convencer a la gente y hay que hacer una burbuja, o al menos yo así lo veo. Como de costumbre, te invito a que me dejes más abajo cómo lo ves tú, y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.